vez pueden levantar su mano, por favor. Queremos verles desde aquí y saludarles. ¿Alguna persona que nos visita por primera o segunda vez con nosotros? Levante bien en alto su mano. Dios le bendiga, caballero. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Por aquí también tenemos algunas visitas. Démosle un fuerte aplauso a nuestras visitas en esta mañana. Muy bien, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Este es nuestro tercer culto de adoración, el culto de las 10 de la mañana. Hemos tenido ya el culto a las 7 de la mañana, 8:30, este es el de las 10 y luego vendrá el culto de las 11:30. Por la respuesta que estamos teniendo en nuestros diferentes cultos. Seguimos con nuestra serie sobre el ABC del creyente. Esta serie ya hace algunas semanas y hemos hablado acerca de lo que significa los aspectos básicos de la vida del creyente, y hoy día con la letra C nos toca ver lo que es la cobertura pastoral. Algunos me han preguntado, me han dicho, pastor, ¿vamos a ir hasta la letra Z? No, no se asuste. Vamos a ir hasta la letra G solamente. Pero ahora nos toca la letra C, que tiene que ver con la cobertura pastoral. Y vamos a hablar un poquito acerca de la relación pastor-iglesia. La relación entre los pastores y la iglesia y cómo ésta debe funcionar. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu pastor? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ah? No escucho. Algunos dicen el pastor Pablo, pastor Wilmer. Es una pregunta para pensar, ¿no? ¿Quién es tu pastor? Había un pastor en una iglesia que le preguntaba a todas sus ovejas, ¿no? El pastor de un ministerio, especialmente eran el ministerio, como decir, el equivalente del ministerio Adonai. Y le preguntaba, ¿quién es tu pastor? Y los hermanitos le preguntaban, ¿usted, pastor? Ah, entonces todo te faltará, le decía él. Porque con un pastor humano probablemente muchas cosas van a faltar, pero con el pastor príncipe de los pastores, nuestro Señor, nada nos falta. Amén. Pero la pregunta es válida, porque estamos en una iglesia local y posiblemente cada uno de ustedes tiene una relación particular con alguno de los pastores del equipo. Y normalmente esa relación se da en función del ministerio donde uno está. En estos momentos tenemos casi 90 adolescentes en Kauai que están con su pastor, con el pastor Alejandro, que está pastoreándoles y está con ellos. Es su pastor. Probablemente si tú estás en el ministerio de Adonai, ¿no es cierto? Tienes a tu pastor, al pastor Rafael. Si estás en el ministerio de matrimonios, tienes a tu pastor, el pastor Wilmer. Y cada uno va identificando. Entonces la pregunta tiene sentido en esta mañana. ¿Quién es tu pastor? ¿Bajo qué pastor te encuentras tú coberturado? Si tienes que rendirle cuentas a uno de los pastores locales, ¿a qué pastor lo harías? Claro, muchos van a decir al pastor titular, ¿no es cierto? Bueno, el pastor titular cumple una función también, obviamente. Y posiblemente los líderes son los que irían probablemente donde el pastor titular. Pero tiene sentido la pregunta. Ahora, cuando hablamos de este tema de la cobertura pastoral, es importante señalar algunas cosas. Una de ellas es que los pastores no somos dueños de las ovejas. Ninguno de los pastores es dueño de la vida de las ovejas. Creemos que cada oveja, cada creyente, debe mirar a Cristo como su pastor, pero Dios nos ha dado a todos pastores locales para que cumplan un ministerio en nuestras vidas. Así que es importante entender este tema de la cobertura pastoral. Es un concepto que nos va a ayudar a entender que nuestra vida, si bien es cierto, debe estar guiada por Dios, siempre la ayuda de un pastor es importante. La ayuda de un pastor local es necesaria. Ahora, yo siempre he dicho que nuestra iglesia de San Felipe no debe ser una iglesia pastor dependiente. ¿Entienden el concepto? Pastor dependiente. Tiene que ser una iglesia Cristo dependiente. ¿Notan la diferencia? Porque hay iglesias, hay creyentes que no hacen nada
sin la consulta al pastor, que no toman una decisión si no han consultado a su pastor, que no saben por dónde ir a menos que el pastor le diga qué hacer en determinadas circunstancias. Y nosotros lo que queremos es que cada creyente pueda ser dependiente de Cristo, pero con la ayuda del pastor. Cuando algunos de ustedes han venido a buscarme en consejería, ¿no es cierto? Los que han tenido alguna consejería conmigo alguna vez, saben muy bien que cuando tienen una dificultad, un problema, yo casi nunca les digo lo que tienen que hacer. Yo les digo, ¿cuáles son las opciones en este problema? Bueno, pastor, por ejemplo, ¿no? Quedarme en la casa de mis padres, buscar una casa para vivir con mi esposa, ¿no? Alquilar un cuarto más pequeño. Muy bien, esas son tus posibilidades. Vamos a ver qué dice el Señor. Y trato de guiar a la persona a que tome su propia decisión. Porque si el pastor les dice qué hacer, ese creyente toda la vida va a estar dependiendo del pastor y no va a aprender a depender de Cristo para tomar sus decisiones correctas. ¿Me dejo entender? Entonces, sumamente importante entender que somos o que debemos depender de nuestro Señor. Ahora, hay algunos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes, que están aquí en la pantalla. El primero de ellos es en Hebreos capítulo 13, en el versículo 7. El autor de Hebreos va a decir allí a los hermanos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a mirar ese texto luego, pero quiero que lo tengan ahí muy presente. El otro texto es el que aparece en Hebreos capítulo 13, versículos 17 al 19. Ahí hay instrucciones más específicas. Ahí se nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que instituido más pronto. Qué interesante, porque en estos textos hay un camino de doble sentido. Hay un camino de doble vía. Por un lado, hay una exhortación a la iglesia para con sus pastores, pero por otro lado, hay una exhortación a los pastores para con la iglesia. Y es interesante porque el contexto nos determina un principio fundamental que tiene que haber en toda iglesia del Señor. El principio de la ayuda mutua. Siempre lo hemos dicho, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, cada uno se necesita al otro. Yo necesito de ustedes como ustedes necesitan de mí, ¿no es cierto? ¿O alguna vez se te ha ocurrido decirle a tu mano izquierda, bueno, como yo soy diestro, me voy a cortar la mano izquierda porque no la necesito? No, sería absurdo. De la misma manera, en la iglesia somos un cuerpo y tú y yo nos necesitamos mutuamente. Entonces, el contexto del pasaje que hemos leído, de los 3 versículos que hemos leído, nos determina esa idea de la ayuda mutua. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 de Hebreos 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y nota lo que dice a continuación. Y de hacer el bien, ¿y de qué cosa? De la ayuda mutua, no os olvidéis. Y después va a hablar de la relación pastor-iglesia, iglesia-pastor. Pero la base que está sentando es la ayuda mutua. Hacer el bien y la ayuda mutua. Entonces deducimos que la relación entre el pastor, y estoy hablando de pastor en términos generales, por favor, y en algunos momentos voy a hablar de términos más específicos, mencionando o nombrando el pastor local, ¿no es cierto? Pero en términos generales, la relación entre el pastor de una iglesia y su iglesia debería ser una relación de ayuda mutua. Debería ser una relación de apoyo mutuo, tal como lo dice el contexto. Y creo que no hay cosa más hermosa en el ministerio
que una iglesia que ama a su pastor, a sus pastores, y los pastores que aman a la congregación. Eso debería ser lo natural. Eso debería ser lo normal en toda iglesia saludable. Una buena relación entre la congregación y los pastores con la congregación. Bajo esa pregunta, bajo esa idea, perdón, te vuelvo a preguntar, ¿quién es tu pastor? ¿Tienes cobertura pastoral? Si tienes un problema, una necesidad, necesitas un consejo, necesitas tomar una decisión y tienes que recurrir a un pastor para que te oriente, ¿a qué pastor vas? ¿Bajo quién te encuentras coberturado? Ahora, bajo ese pensamiento hay dos preguntas que queremos contestar esta mañana. La primera es, ¿qué se espera del pastor hacia la iglesia? Es decir, ¿qué cosa es lo que la iglesia está esperando del pastor? Hay 5 cosas, por lo menos, que brotan de estos textos que hemos leído. La primera es que el pastor debe velar por el rebaño. Velar por el rebaño. Se nos va a decir ahí en Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 13, dice, ellos velan por vuestras almas. Así que lo que se espera es que el pastor cuide, nutra, vele al rebaño. En Proverbios, en el capítulo 27, también en el Antiguo Testamento, en el versículo 23, el proverbista va a afirmar esta declaración de una manera mucho más categórica. Proverbios 27, 23 va a decir, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Se le exhorta al pastor a ser diligente en conocer el estado de las ovejas. A veces las ovejas pueden estar con la pierna quebrada, pueden estar con hambre, pueden estar enfermas, puede haber una determinada situación particular. Es responsabilidad del pastor velar por las ovejas, saber en qué estado se encuentra, mirar con cuidado por el rebaño, saber qué alimento se le va a dar a las ovejas, nutrirlas correctamente. De allí la importancia de estar pendientes de la vida de las ovejas. ¿Te acuerdas cuando el Señor dejó las 99 y fue tras esa oveja que estaba perdida? Es responsabilidad pastoral estar atento a las necesidades de la iglesia. Por eso yo siempre digo, ¿no? Cuando algún hermano esté enfermo, cuando ha pasado algo con un hermano de la congregación, inmediatamente tiene que haber un canal de comunicación que llegue hasta nuestra secretaría para que la secretaria pueda informar a los pastores sobre la necesidad que hay de visitar a un hermano en el hospital o falleció alguien, poder ir al velorio, atender a la familia. Tiene que darse eso. Yo siempre digo, no debería haber un solo hermano en la iglesia de San Felipe que no sea atendido pastoralmente. Eso no significa que necesariamente un pastor tiene que ir a atender esa necesidad. Hay muchos hermanos en la congregación que tienen el don pastoral. Muchos líderes de nuestra iglesia para quienes ellos también se cumplen estos requisitos, que tienen el llamado pastoral y que velan por su rebaño. Lo segundo que tenemos que considerar es que los pastores vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. En el libro de Hebreos también, esta vez en el capítulo 4, en el versículo 13, el autor de los Hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos estamos bajo autoridad. Y todos vamos a tener que dar cuenta al Señor de lo que hemos hecho en esta tierra. Y los pastores no estamos exceptuados de esta situación. Si bien es cierto, todos vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida, a los que hemos entrado al ministerio, a los que hemos decidido servir al Señor a tiempo completo en el ministerio, se nos va a demandar por las vidas con las cuales nosotros hemos
tratado, trabajado, servido y ministrado. A mí personalmente eso me hace temblar. Y la única razón por la que los pastores seguimos en el ministerio es porque tenemos la certeza que Dios nos ha llamado. Porque la demanda y la exigencia es mucha. En tercer lugar, se nos dice que los pastores, y esto la iglesia seguramente espera, que los pastores ministren con alegría. Lo va a decir el autor de Hebreos y lo va a decir el Salmo 100 en el versículo 2, cuando el salmista, dirigiéndose a todo el pueblo, va a decir: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que se espera de todos los creyentes que sirven que lo hagan con alegría, pero de manera especial se le instruye al pastor a hacerlo así. En Hebreos, en el capítulo 13 que hemos leído, se nos dice, ¿verdad?, para que los pastores, ¿no?, que velan por vuestras almas, lo hagan con alegría. Ahora ustedes se imaginan si los pastores de esta congregación vendríamos a ministrar todos tristes. Ya pues, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la Biblia. Hoy día me toca predicar, así que no tengo ganas, pero lo voy a hacer. ¿Qué pensarían ustedes de un pastor así? Donde la iglesia, en vez de cantar alabanzas y coritos, tal vez cantáramos canciones tristes, deprimentes. No, ustedes esperan que sus pastores les sirvan con alegría, con gozo, con prontitud. El ministerio, todos sabemos, o quizá tú no lo sabes, pero los que estamos en el ministerio sabemos que el ministerio, hay momentos alegres y hay momentos tristes. Hay momentos de gozo y hay momentos donde el corazón es afligido. Pero la tarea del ministro, del pastor y de todo aquel que tiene un corazón pastoral es servir a la iglesia y servir al Señor con alegría. Tal vez por el peligro que puede haber de dañar el corazón ante determinadas situaciones ministeriales, el pastor puede caer en la tentación de perder el gozo y perder la alegría. Una de las cosas que yo les digo a mis pastores, y lo ponemos en práctica para todos los pastores, es que cuando alguien va a predicar, si te toca predicar a ti ese domingo, en la mañana, en la noche o un miércoles, nunca le traigas una mala noticia o un problema al pastor que le toca predicar. Porque de alguna manera u otra lo vas a afectar y va a subir al púlpito afectado por esa noticia o por esa situación. Espera que termine de predicar y ahí le dices tu problema, tu dificultad, la mala noticia que tengas que dar. Porque los pastores somos seres humanos y podemos caer en el grave peligro de olvidarnos de servir al Señor alegremente. Para ningún pastor debería ser una carga predicar, enseñar, aconsejar, visitar a un hermano. Debe hacerlo con gozo y con alegría porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Ahora, que somos humanos y que pueden haber momentos donde no queremos hacerlo, eso sucede también. Pero ahí es cuando la fuerza del Señor nos anima a seguir adelante. En cuarto lugar, se nos dice que el pastor debe servir también sin quejarse. Lo va a decir allí, ¿no? Para que, dice no quejándose, la última parte del versículo 17 de Hebreos 13. Y en Filipenses capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol Pablo va a decir que las cosas tienen que hacerse sin murmuración ni contiendas. No debería haber queja. Y este es un llamado a todos los que sirven en la iglesia, pero sobre todo a los pastores. Hermanos, las presiones del ministerio a veces son muy fuertes. Y querramos o no, el pastor se convierte en el centro de atención. Todos miran al pastor. Todos juzgan al pastor. Todos quieren ver cómo el pastor se comporta en una determinada situación. En la familia, fuera de la iglesia, en la calle.
Y muchas veces esa presión puede llevar al pastor a sentirse fastidiado o incómodo. ¿Qué cosa es lo que la palabra del Señor nos dice? Que tenemos que servir sin queja. Sin queja. Y cuando tú lo haces sin queja es porque tienes un corazón alegre. Ahora todos sabemos que en la iglesia, que es el gran rebaño, ¿verdad? Tenemos ovejas de todo tipo. Hay ovejas más mansitas, hay ovejas que tú las traes a las aguas frescas y las toman. Hay ovejas un poco más rebeldes. Hay ovejas negras. ¿Sabías eso, no? En todo rebaño sucede eso. Y todas esas circunstancias pueden hacer que el pastor empiece a quejarse. ¿Por qué esta oveja es así? ¿Por qué esta oveja, si le he dado tantos consejos para que cambie, no cambia? Y se puede anidar en el corazón del pastor una queja. ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Para qué acepté esta iglesia? ¿Para qué acepté el ministerio? La exhortación a los pastores es hacerlo sin quejarse. Y finalmente dice, con buena conciencia. Es decir, en integridad, en paz, en armonía. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, va a decir, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tener buena conciencia se le reclama al pastor. Caminar en integridad, hacer las cosas bien, caminar derecho, en otras palabras. Ahora, eso es lo que la iglesia espera del pastor. Pero la segunda pregunta que tenemos que responder es, ¿qué se espera de la iglesia hacia el pastor? O sea, ¿qué cosa el pastor está esperando de la iglesia? Porque si bien es cierto, la iglesia espera de su pastor, ¿verdad? Que vele por él, tal como lo hemos señalado, que rinda cuentas, que ministre con alegría, sin quejarse, con buena conciencia. Bueno, hay cosas también que el pastor espera de la iglesia. Y una de las cosas que brota del texto de Hebreos es que el pastor espera obediencia. Porque así lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores. Lo dice la palabra. Ahora, no se trata de una obediencia a ciegas. Como usted es mi pastor, voy a obedecerle absolutamente en todo, voy a anular mi capacidad mental de razonar, voy a convertirme en una especie de robot para obedecer al pastor. No, no estamos hablando de eso. Una de las cosas que los pastores entendemos es que tenemos que respetar la personalidad y el valor que hay en cada persona. Y cada persona tiene la capacidad de pensar, de razonar, de argumentar y de tener sus razones. Pero cuando la Biblia dice aquí que hay que obedecer a los pastores, está diciendo que los pastores han sido llamados por Dios para cumplir un ministerio y que la oveja debe tener la intención, el deseo, la disposición a obedecer. El pastor también es oveja y también tiene que obedecer a sus autoridades. Yo decía hace un momento, todos estamos bajo autoridad. No crean que porque yo soy el pastor titular de la iglesia de San Felipe, no tengo que rendirle cuentas a nadie ni obedecer a nadie. Yo tengo mis pastores a quienes tengo que obedecer también. Entonces lo primero que se le pide a la iglesia es obediencia a su pastor. Ahora el pastor le puede decir, mira, a un determinado hermano o hermana, no te conviene esta relación por esto, esto y esto. Tú eres libre de obedecer o no. El pastor nunca te va a exigir ni te va a decir, pídeme permiso para ver con quién estás o con quién no estás. Ya depende de ti obedecer, pero el llamado es a obedecer. Eso quiere decir que debemos tener entonces mucho discernimiento espiritual para poder entonces practicar la obediencia, que vuelvo a repetir, no es una obediencia a ciegas. Los pastores por algo
hemos estudiado, tenemos más experiencia, conocemos un poco más la Biblia. No somos perfectos. Nos equivocamos también. Pero hay un llamado a la obediencia. El segundo llamado es a la sujeción, que lo dice también Hebreos 13:17. Sujetaos a ellos. ¿Qué significa la sujeción? Bueno, la sujeción tiene que ver con ese principio espiritual que parte del mismo corazón de Dios. Tú sabes que el Hijo se sujetó al Padre y obedeció yendo a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la sujeción es importante. Los creyentes deben sujetarse a sus pastores siempre y cuando no se les pida sujeción en aspectos contrarios a la Escritura. Tú debes aprender la sujeción a tu pastor, como yo me sujeto a mis pastores. Pero si mis pastores de mi denominación, de la Alianza Cristiana y Misionera, sacan por ahí una doctrina herética que está en contra de mi conciencia, yo no tengo por qué sujetarme. La única razón por la cual yo no debo sujetarme es cuando mi conciencia es violentada por principios que van en contra de la palabra de Dios. Porque más importante que obedecer a los hombres es obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Así que si algún pastor te pide que te sujetes en algo que está en contra de la Escritura, tú no tienes por qué sujetarte. Pero si un pastor te enseña la palabra y con la palabra te dice que debes sujetarte y someterte en este aspecto, es tu tarea y responsabilidad hacerlo. Entonces, obediencia y sujeción. En tercer lugar, se le pide a la iglesia oración por sus pastores. Va a decir el versículo se me fue el texto. ¿Me ayudan? 18. Acá está, gracias, estaba mirando del otro lado. Orad por nosotros, dice la palabra del Señor. El autor de Hebreos está diciéndole a los hermanos que deben orar por Pablo, o por el autor de Hebreos. Se supone que es Pablo, no hay seguridad, pero por el autor de Hebreos. Entonces, la oración de la iglesia hacia sus pastores es un aspecto sumamente importante. No hay cosa que anime más a un pastor que saber que su iglesia está orando por él y por su familia. Y eso debería ser una práctica constante. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus pastores? Esta semana me llamó un hermano de la iglesia. Me llamó por teléfono. Contesté la llamada y me dice, Pastor Francisco, te llamo solamente para decirte que mi familia y yo estamos orando por ti y por tu familia. Y quería que lo sepas, que Dios te bendiga. Solo me llamó para eso. ¿Tú sabes cuánto animó mi corazón? Yo sé que muchos de ustedes lo hacen y oran por los pastores de la iglesia. Yo estoy seguro de eso. Pero en este caso, esa expresión fue tan importante, saber que en ese momento él con su familia había estado orando por nosotros. Hay hermanos aquí en la congregación que se me acercan muchas veces y me dicen, pastor, estamos orando por usted. Estamos orando por el equipo pastoral. La oración por los pastores, por tu pastor, es sumamente importante. Eso nos permite cubrirnos con la sangre de Cristo para poder enfrentar las presiones de la vida y del ministerio de una manera distinta. En cuarto lugar, el versículo 7 va a decir, acordaos de vuestros pastores. Hay que recordar a sus pastores. No solamente los pastores actuales, sino también los que fueron sus pastores en algún momento. A veces los pastores somos los más olvidados, y no lo digo como una queja. Por favor, no me malentiendan. Lo digo como una realidad. Porque el pastor viene a la iglesia,
sonríe a todos, saluda a todos, escucha a todos, predica, enseña, aconseja, y luego el pastor se va, ¿y quién lo escucha al pastor? ¿Quién le enseña al pastor? La Biblia exhorta a acordarse de sus pastores. Y ustedes han tenido seguramente en la experiencia de vida diversos siervos del Señor que han pasado por sus vidas y que los han marcado. Yo recuerdo a mi pastor de jóvenes todavía, y todavía tengo contacto con él y me escribo con él, y tenemos un grupo en el WhatsApp de los que fuimos jóvenes en los años 70, ¿no? Con él, con el pastor ahí incluido, que ahora vive en otro país. Y tenemos una relación muy bonita, algo que nos bendice. Y cuando es su cumpleaños lo saludamos, cuando es su aniversario, que fue el día de ayer, lo hemos saludado a él y a su esposa. Piensa en tu pastor de área. ¿Te acuerdas cuando es su cumpleaños? ¿Te acuerdas cuando es el aniversario de matrimonios? Cuando ha estado enfermo, ¿lo has visitado? Cuando tiene algún problema, ¿lo has alentado? Yo tengo ¿cómo llamarle? Una oveja, que es un pastor hoy día, de otra denominación, pero que yo lo conozco desde que él era adolescente, cuando llegó a los pies del Señor, cuando yo dirigí el grupo de adolescentes en la iglesia de Lince. Él es hoy pastor de una iglesia muy grande y muy importante en Lima. Cuando estuve enfermo, que yo estuve en la clínica, este pastor, que fue mi ovejita cuando era adolescente, 13, 14 años, me mandó una caja de chocolates y un arreglo de flores. Yo no lo veo a él muy seguido. No lo veo, porque él tiene su propio ministerio. Ni siquiera estamos en la misma denominación. Pero tú sabes cuánto significó para mí que Saúl se acordara de que yo había sido su pastor. Y en esa nota me decía, tu vida me bendijo tanto. Es de aliento cuando tú te acuerdas de aquellos que han pasado por tu vida y te han marcado positivamente. Recuérdalo. Pero finalmente se nos dice a la iglesia que debemos imitar la fe de esos pastores. Dice el versículo 7, la última parte, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y este es un desafío tanto para la congregación como para el pastor. Porque si el pastor quiere que lo imiten, el pastor debe ser imitable. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Te acuerdas cuando en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Yo honestamente no puedo decir que imito a Cristo. Me siento que estoy muy lejos de parecerme a mi Señor. Pero sí quisiera que mi iglesia me imitara en las cosas buenas. Y ese es el llamado. Mira a los pastores que Dios te ha dado y pregúntate si es digno imitar su fe. Y si es así, haz tú lo mismo. Querido hermano, es importante estar bajo la cobertura de tu pastor. Es el ABC del creyente. Es lo básico. Porque una oveja que no está siendo cuidada por su pastor es una oveja que se va a salir del rebaño. El lobo va a venir y lo va a capturar. Si está enferma, no va a haber quien la atienda. Si está herida, no va a haber quien cure esas heridas. Y si bien es cierto, es responsabilidad pastoral, también es importante que tú como oveja puedas identificarte con tu pastor. Recuerda que tú tienes una relación de amor y una relación de bendición con tu pastor de área y con todos los pastores que Dios te ha dado. Los pastores estamos en la iglesia del Señor para servir, para ayudar, para atender las necesidades de las ovejas que Dios nos ha dado. Pero también las ovejas
están allí para hacer apoyo a sus pastores. Termino con 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Quién es tu pastor? Sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es cierto. Pero pensando en el ámbito local, ¿quién es tu pastor? ¿Estás bajo la cobertura de ese siervo que Dios te ha puesto? ¿Eres una oveja sensible? Que el Señor nos ayude a todos, porque todos estamos bajo autoridad y todos hemos de rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos en estos momentos para orar. Tu palabra, Señor, ha sido muy clara en esta mañana. Y te reconocemos a ti como el príncipe de los pastores. Tú eres el pastor por excelencia. Pero también reconocemos que nos has dado siervos en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a obedecerles, a sujetarnos a ellos. Ayúdanos, Señor, a orar por ellos, a recordarles permanentemente y a imitar su fe y lo bueno que ellos nos pueden dar a nosotros. Y a quienes nos has llamado al ministerio, ayúdanos a velar, a nutrir al rebaño, a cuidarles. Esta debe funcionar. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu pastor? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ah? Lo escucho. Algunos dicen pastor Pablo, pastor Wilmer. Una pregunta para pensar, ¿no? ¿Quién es tu pastor? Había un pastor en una iglesia que le preguntaba a todas sus ovejas, ¿no? El pastor de un ministerio, especialmente eran el ministerio, como decir, el equivalente del ministerio Adonai. Y le preguntaba, ¿quién es tu pastor? Y los hermanitos le preguntaban, ¿usted, pastor? Ah, entonces todo te faltará, le decía él. Porque con un pastor humano probablemente muchas cosas van a faltar, pero con el pastor príncipe de los pastores, nuestro Señor, nada nos falta. Amén. Pero la pregunta es válida, porque estamos en una iglesia local y posiblemente cada uno de ustedes tiene una relación particular con alguno de los pastores del equipo. Y normalmente esa relación se da en función del ministerio donde uno está. En estos momentos tenemos casi 90 adolescentes en Kauai que están con su pastor, con el pastor Alejandro, que está pastoreándoles y está con ellos. Es su pastor. Probablemente si tú estás en el ministerio, si bien es cierto, debe estar guiada por Dios, siempre la ayuda de un pastor es importante. La ayuda de un pastor local es necesaria. Ahora, yo siempre he dicho que nuestra iglesia de San Felipe no debe ser una iglesia pastor dependiente. ¿Entienden el concepto? Pastor dependiente. Tiene que ser una iglesia Cristo dependiente. ¿Notan la diferencia? Porque hay iglesias, hay creyentes que no hacen nada sin la consulta al pastor, que no toman una decisión si no han consultado a su pastor, que no saben por dónde ir a menos que el pastor le diga qué hacer en determinadas circunstancias. Y nosotros lo que queremos es que cada creyente pueda ser dependiente de Cristo, pero con la ayuda del pastor. Cuando algunos de ustedes han venido a buscarme en consejería, ¿no es cierto? Los que han tenido alguna consejería conmigo alguna vez, saben muy bien que cuando tienen una dificultad, un problema, yo casi nunca les digo lo que tienen que hacer. Yo les digo, ¿cuáles son las opciones en este problema?
Bueno, pastor, por ejemplo, ¿no? Quedarme en la casa de mis padres, buscar una casa para vivir con mi esposa, ¿no? Alquilar un cuarto más pequeño. Muy bien, esas son tus posibilidades. Vamos a ver qué dice el Señor. Y trato de guiar a la persona. Una vez pueden levantar su mano, por favor. Queremos verles desde aquí y saludarles. ¿Alguna persona que nos visita por primera o segunda vez con nosotros? Levante bien en alto su mano. Dios le bendiga, caballero. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Por aquí también tenemos algunas visitas. Démosle un fuerte aplauso a nuestras visitas en esta mañana. Muy bien, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Este es nuestro tercer culto de adoración, el culto de las 10 de la mañana. Hemos tenido ya el culto a las 7 de la mañana, 8:30. Este es el de las 10 y luego vendrá el culto de las 11:30. Por la respuesta que estamos teniendo en nuestros diferentes cultos. Seguimos con nuestra serie sobre el ABC del creyente. Esta serie ya hace algunas semanas y hemos hablado acerca de lo que significa los aspectos básicos de la vida del creyente, y hoy día con la letra C nos toca ver lo que es la cobertura pastoral. Algunos me han preguntado, me han dicho, pastor, ¿vamos a ir hasta la letra Z? No, no se asuste. Vamos a ir hasta la letra G solamente. Pero ahora nos toca la letra C, que tiene que ver con la cobertura pastoral. Y vamos a hablar un poquito acerca de la relación pastor-iglesia. La relación entre los pastores y la iglesia y cómo ministerio de Adonai, ¿no es cierto? Tienes a tu pastor, al pastor Rafael. Si estás en el ministerio de matrimonios, tienes a tu pastor, el pastor Wilmer. Y cada uno va identificando. Entonces la pregunta tiene sentido en esta mañana. ¿Quién es tu pastor? ¿Bajo qué pastor te encuentras tú coberturado? Si tienes que rendirle cuentas a uno de los pastores locales, ¿a qué pastor lo harías? Claro, muchos van a decir al pastor titular, ¿no es cierto? Bueno, el pastor titular cumple una función también, obviamente. Y posiblemente los líderes son los que irían probablemente donde el pastor titular. Pero tiene sentido la pregunta. Ahora, cuando hablamos de este tema de la cobertura pastoral, es importante señalar algunas cosas. Una de ellas es que los pastores no somos dueños de las ovejas. Ninguno de los pastores es dueño de la vida de las ovejas. Creemos que cada oveja, cada creyente, debe mirar a Cristo como su pastor, pero Dios nos ha dado a todos pastores locales para que cumplan un ministerio en nuestras vidas. Así que es importante entender este tema de la cobertura pastoral. Es un concepto que nos va a ayudar a entender que nuestra vida, a que tome su propia decisión. Porque si el pastor les dice qué hacer, ese creyente toda la vida va a estar dependiendo del pastor y no va a aprender a depender de Cristo para tomar sus decisiones correctas. ¿Me dejo entender? Entonces, sumamente importante entender que somos o que debemos depender de nuestro Señor. Ahora, hay algunos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes, que están aquí en la pantalla. El primero de ellos es en Hebreos capítulo 13, en el versículo 7. El autor de Hebreos va a decir allí a los hermanos: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a mirar ese texto luego, pero quiero que lo tengan ahí muy presente. El otro texto es el que aparece en Hebreos capítulo 13, versículos 17 al 19. Ahí hay instrucciones más específicas. Ahí se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia